Buenos días, mi nombre es Cristian Manuel Rodríguez Chilet, soy alumno de la sección C Turno Mañana y en esta ocasión, como estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, realizaré la resolución de 5 ejercicios correspondiente a cada semana dejada en esta tarea en el curso de Fundamentos de la Programación. En esta ocasión se realizará la resolución de la semana número 5, el cual es correspondiente a los algoritmos secuenciales. Recordemos que el concepto básico de un algoritmo es el seguimiento en un orden concreto de distintos pasos para resolver un cierto problema. Ya que esto es especificado en el mismo título del tema, un algoritmo secuencial, seguiremos pasos en un diverso orden de manera lineal. Es decir, habrá un inicio y un fin para realizar esa tarea. Tendremos entradas que serán dados ya sea por nosotros como programadores o por el usuario, y obtendremos salidas. Tenemos resultados que nos ayudarán a usar estas herramientas de manera más eficiente y así resolver diversos problemas que se aplican en la vida real. Ahora, voy a pasar a compartir mi escritorio para poder empezar con lo que es la resolución de la semana número 5. Vamos a realizar esto primero en pseudocódigo, ya que con esto tenemos las bases apropiadas para entender el fondo de cómo funciona la programación de manera general. Y luego pasaremos a utilizar Python con el Visual Studio Code, un editor de código que admite diversos lenguajes de programación, entre ellos el que se observa en la pantalla. Primero, abriré el bloc de notas, el cual contiene todos los enunciados de los problemas, e iré explicando poco a poco cada uno de los comandos que he utilizado. Para el ejercicio número 1, es realizar un algoritmo secuencial en el cual acepte como entrada los nombres y apellidos del usuario y dé como salida un saludo con su nombre completo. En este caso, el Sein empieza con algoritmo y el final del algoritmo. En este caso he nombrado el algoritmo saludo, ya que la secuencia de pasos que vamos a seguir le ponemos ese nombre para así diferenciarlo y mantenerlo organizado sin que se confunda con otros proyectos que vayamos a realizar. En esta primera sección, a partir de la línea 3 a la línea 4, estamos definiendo tipos de datos. En programación podemos trabajar con distintos tipos de datos, como lo pueden ser cadenas o caracteres, números reales, números enteros, puede ser un booleano, en otras palabras verdadero o falso, etc. En este caso, estamos trabajando como son nombres y no vamos a hacer ningún tipo de operación. Vamos simplemente a definirlos como carácter, como se puede ver aquí, porque estamos trabajando con un texto. Luego de eso, el siguiente comando es escribir. En otras palabras, estamos ordenándole a la computadora que escriba el siguiente texto. Buenos días, ¿cómo te llamas? Con esto procederá a realizar el primer saludo para detectar cuál es el nombre de esa persona. Por lo tanto, tenemos que definir este valor, esta variable que está denominada como name, y traspasarlo a partir de lo que vendría siendo una entrada del usuario, lo que podemos ver aquí, con el comando leer, que será más adelante explicado cómo se transforma esto al lenguaje de programación Python. Luego de que leamos el valor que entre el usuario, en este caso su nombre, preguntaremos por su apellido. Simplemente puse hola con su nombre. En este caso, eso lo escribirá la computadora porque está con el comando escribir. Y luego preguntará por el apellido de esta persona. Es muy importante que al momento de realizar la entrada o la impresión de una cadena o un carácter, tiene que estar entre comillas, ya sea comillas simples o comillas dobles. De esta manera, facilitamos el entendimiento de la computadora para saber desde dónde inicia
hasta dónde termina ese texto que deseamos ingresar. Ojo que no necesariamente el hecho de que estemos tratando una variable como un carácter significa que solamente podemos poner letras, sino que también podemos agregar números. Sin embargo, al momento de realizar operaciones como suma, en vez de que esos números se sumen, simplemente se juntarán uno al lado del otro, porque son tratados como si fueran letras, al final del cabo. Luego de esto, leerá lo que es la variable lastName. En otras palabras, el nombre que yo le puse acá al principio a este carácter que representará el apellido. Luego de esto, escribirá nombre completo es. Esto lo ponemos entre paréntesis para denominar que hasta aquí inicia y termina lo que vendría siendo una cadena, que es tu nombre completo es. Una coma para separarlo. Luego que imprima lo que hayas escrito como tu nombre, name. Ponemos una coma, un espacio vacío para que haya un espaciado entre el nombre y apellido y que luego imprima lo que ya hayas escrito para que se asigne en la variable lastName. Con esto vendría siendo el fin del algoritmo y haremos la demostración de este paso a paso. En este caso me pregunta cómo me llamo. Escribiré mi nombre. Hasta este momento, como les expliqué anteriormente, realiza la lectura del valor que yo le puse, en otras palabras mi nombre, y lo vuelvo a llamar de esta forma, simplemente escribir el nombre de la variable. ¿Por qué no va entre comillas? Porque no quiero que literalmente copie y pegue la palabra name, sino que imprima el valor de esa variable. Continúa ahora preguntando cuál es el apellido. Pongo mi apellido. Luego de eso, realiza la operación en la línea 14, que es juntar. Tu nombre completo es juntar la variable nombre más la variable apellido, name, last name, que son estos de aquí. Y al final del cabo escribir un gusto en conocerte. De esta manera acaba el algoritmo del ejercicio número 1. Al momento de pasarlo en Python, hay que recordar que el pseudocódigo nos sirve como base. En otras palabras, esos son los aspectos generales que debe hacer nuestro lenguaje de programación. En otras palabras, podemos encontrar de manera sencilla cómo Python define una variable como carácter, cómo Python puede leer la entrada del usuario, cómo puede ser que Python, digamos, realice una tarea sin tener que estar buscándolo de manera separada, debido a que con esto tenemos una base, un plano importante de cómo funciona en el fondo el código que queremos escribir. Luego de eso, simplemente tendremos que asociar cada una de estas funciones que aquí vemos en Psaint y transformarlas a código Python. Por ejemplo, en este caso, permítame hacer un pequeño zoom. Lo que está en este caso con símbolo numeral o almohadilla y está de color verde es un comentario. Un comentario es simplemente una nota que el programador deja para dar una idea de qué es lo que estamos realizando en un código y así no perder la noción de qué significa. Cosa similar se ha dado aquí en Psaint. Simplemente que para poner un comentario ponemos / y todo lo que vaya dentro de ese comentario no se va a ejecutar. Ahora, dentro de este código he puesto como comentario inicio del algoritmo porque es el equivalente al inicio del algoritmo de Psaint, solamente como un indicativo, ya que en Python no es necesario. En la mayoría de los lenguajes no es necesario poner inicio del algoritmo. Luego pongo el comando print. El comando print sirve para que Python imprima, en otras palabras, muestre en la computadora cómo es que todo lo que vaya dentro del paréntesis pueda
ser visto por el usuario. En otras palabras, yo simplemente estoy haciendo que el computador escriba: hola, ¿cómo te llamas? Y justo esta palabra que he mencionado, escriban, es el equivalente al comando escribir. Luego de eso, vamos a definir un nombre. Ponemos name igual a. Y este comando de aquí sirve tanto para definirlo, este valor de la variable, como entrada de usuario. En otras palabras, que lo que valga name sea igual a lo que ingrese el usuario. Luego imprimimos de nuevo hola, el nombre, lo que valga el nombre que ya ha puesto el usuario, y preguntar cuál es su apellido. De nuevo, definimos last name o apellido como input, y luego vamos a agregar el resultado final o la salida, que es su nombre completo, es name, un gusto conocerte. En este caso le agregué hasta pronto aquí en el código Python. Y en este caso, este /n, cada uno significa un salto de página. Perdón, un salto de línea. Un salto de línea quiere decir como si presionáramos en el Word Enter para que todo lo que vaya después se traslade a la línea siguiente y así deje un espacio. En este caso, vamos a ejecutar el código para ver su funcionamiento. Presionamos aquí en el símbolo de play. Yo he puesto la consola para la derecha porque se me está más cómodo y podemos verlo con mayor facilidad. Pregunta, hola, ¿cómo te llamas? Voy a hacer el mismo ejemplo con mi propio nombre. Realiza la función correctamente, así que nos pregunta por nuestro apellido. Escribimos nuestro apellido. Y luego escribe, tu nombre completo es, el nombre completo. Un gusto conocerte. Hasta pronto, para poder realizar este comando de manera correcta. Y tiene su espaciado, como ya lo estaba mencionando anteriormente. Este es el final del ejercicio número 1. Pasaremos al ejercicio número 2. Primero empecé, porque de nuevo las bases son demasiado importantes, ya que al fin y al cabo todo lenguaje de la programación usa la lógica matemática y no cambia de uno a otro, solamente cambia principalmente la manera en cómo se escribe, que también es conocido como la sintaxis. Así que pasaremos al ejercicio número 2, el cual es el siguiente. Realizar un algoritmo secuencial para calcular el área de un rectángulo. Inclusive podemos añadir que también hay su perímetro, pero eso lo veremos un poco más adelante. En este caso, ahora sí, como he mencionado antes, dentro de los tipos de datos que podemos manejar, se encuentran caracteres, enteros, valores flotantes, booleanos. En este caso vamos a trabajar con reales, ya que vamos a realizar un programa para poder calcular el área de un rectángulo de la manera más sencilla posible. En este caso, definir base como real, definir altura como real. Luego de esto procederemos a lo siguiente. En entrada del usuario, primero que la computadora escriba, ingresar base. Luego leer el valor que nosotros ingresemos, que será un número, porque de nuevo estamos definiendo que base, la variable base, es un número real. Y luego de que lo lea, escribirá de nuevo a la computadora ingrese la altura. Nosotros ingresaremos un valor para la altura del rectángulo y lo va a leer. Luego de eso, haremos una operación matemática sencilla. Primero, que escriba el área del rectángulo es para mayor facilidad de uso de este programa. Y que luego escriba base multiplicado por la altura, ya que esa es la fórmula del área de un rectángulo. Por ejemplo, vamos a ejecutarlo paso por paso. Como dije, se definieron las variables, escribió ingresar base y nosotros escribiremos que el rectángulo tenga de base 6. Luego escribe ingresa altura e ingresaremos que la altura tenga 4. Como ven, a través de esta operación que es sencilla, multiplicar base por altura, obtendremos como resultado la multiplicación de estos dos valores.
Si por ejemplo quisiera obtener, por ejemplo, el perímetro, en este caso recordemos cerrar esto para poder continuar editando el archivo psein, simplemente haríamos escribir el perímetro del rectángulo es dos puntos, un espacio para que tenga espacio y así pueda sostenerse. Y después escribiremos una suma, ya que como los rectángulos tienen dos pares de lados paralelos que son iguales, entonces tendremos que multiplicar 2 por la base más 2 por la altura. Vamos a ejecutar. Ingresar base. Por ejemplo, voy a suponer que mi rectángulo tiene de base 18 y que de altura tenga 5 centímetros. Y en este caso tendremos los dos resultados: el área y el perímetro. Esto es muy sencillo de realizar y con Python también puede realizarse de manera muy parecida. En este caso yo he dado comentarios de nuevo, que es importante para no olvidarnos qué es lo que hace cada uno de nuestras operaciones aquí en el código. Poco a poco no será tan necesario poner tantos comentarios, pero con las bases siempre es importante porque es necesario tener registrados nuestros avances y que de esa manera podemos repasar nuestro código de manera más sencilla. De nuevo, aquí imprimimos programa para hallar área de un rectángulo y que luego ponga ingresar base. En este caso, para decir que una variable sea un valor numérico, va a estar ingresado en int. Y dentro de aquí irá cualquier valor que deseemos que sea un número entero. Sin embargo, no queremos que sea un número entero aquí en el código de nuestro programa, porque al fin y al cabo eso no es lo que va a usar nuestro cliente o nuestro usuario final. No queremos que ingrese por el teclado a través de la interfaz del programa. En este caso, es por eso que dentro de int, como lo pueden notar aquí, estamos utilizando el comando de el ejercicio anterior. Es por eso que es importante aprenderlo, a pesar de que el ejercicio anterior es muy sencillo. ¿Cuál es input? Para marcar que el número que esté dentro del valor base no va a ser un número cualquiera que impongamos nosotros, sino que impondrá o lo ingresará el usuario a través de su teclado. De manera análoga, podemos hacer print insertar altura. En este caso, altura igual a input otra vez, que es otra variable, y luego la operación. Que imprima el área del rectángulo es, coma, para separar las cadenas de las variables, base multiplicado por altura. Vamos a probarlo en este caso tal y como está. Así que para eso voy a limpiar lo que hice anteriormente con el comando clear. Ahora sí vamos a ejecutarlo aquí con este botón. Y nos dice insertar la base 12, por ejemplo, y que la altura sea 4. El área del rectángulo es 48, ya que es la multiplicación, la fórmula. Pero si por ejemplo yo quisiera agregarle, como al otro documento, el perímetro, es la misma idea. Print el área del, disculpen, el perímetro del rectángulo es, dos puntos, le dejo un espacio para que no salga junto el número con las letras. Y después de esto, vamos a realizar lo mismo. 2 multiplicado por la base más 2 multiplicado por la altura. Es por eso que al realizar código tenemos que tener bien en claro si necesitamos usar fórmulas matemáticas, cuáles son esas fórmulas para poder llegar a ellas de manera adecuada y así evitar resultados erróneos. No necesariamente fórmulas matemáticas que encontremos en nuestro libro, pero quizás aplicar otras fórmulas para problemas de la vida real. En este caso empezamos de menos a más, así que realizaremos vamos a ejecutar ese código sencillo.
Vamos a insertar la base, que voy a suponer que es 7. La altura que sea 6. Y aquí obtenemos el área del rectángulo y el perímetro del rectángulo. Es el ejercicio 2 en Python. Vamos a pasar al ejercicio 3. De nuevo aquí en P6 porque es importantísimo tenerlo como una base para luego construir sobre ella. Y si por ejemplo en algún momento necesitemos dejar Python y pasarnos a otro lenguaje de programación como lo podría hacer C++, JavaScript, Go, etc., no habría tantas dificultades, ya que al final del cabo las bases de la programación, los fundamentos, los tenemos que aprender al final del cabo para no tener dificultades en ese sentido. No simplemente estaremos copiando y pegando resultados que encontramos en internet sin realmente comprender por lo menos qué es lo que hacen esos códigos. Así que en ese caso para el ejercicio 3 nos propone, ya es un ejercicio de esta manera, el cual dice lo siguiente. El enunciado del ejercicio 3 dice que hay 3 trabajadores, Pepe, Juanito y Lucía, que a cada uno hay que aplicarle un aumento del 10% de cada uno de sus sueldos. Y en este caso, si bien es cierto, el enunciado del ejercicio da la suma total de sus nuevos sueldos, también nosotros podemos dar como salida los nuevos sueldos de cada trabajador. Por ejemplo, en este caso tenemos el ejercicio número 3, inicio del algoritmo y fin del algoritmo. De hecho, voy a aprovechar en esta ocasión, ya que como el código es un poquito más complicado, no es demasiado complicado, pero ya está empezando a adquirir algo de complejidad, vamos a utilizar algo muy importante que también es necesario aprenderlo, ya que inclusive en cualquier momento, por más de que tenemos las computadoras para poder escribir código lo más rápido posible, nos puede ayudar inclusive utilizar ese recurso con lápiz y papel. En este caso estamos hablando de un diagrama de flujo, el cual es básicamente graficar todas las acciones que realizas en un algoritmo con un inicio, con un fin y los distintos otros conceptos que se aplican a ese tema. En este caso voy a explicar el código de esta manera utilizando el diagrama de flujo. El algoritmo lo he llamado aumento sueldo. Definimos las variables, en este caso Pepe como entero para marcar la variable de lo que es el sueldo de Pepe. Lo mismo con Juanito, que va a ser el nombre de la variable de su sueldo. Y análogamente, con Lucía será el mismo caso. Luego necesitamos que ingrese el sueldo de, en este caso, Pepe. Y queremos que el programa lea el valor que introduzcamos. En este caso, tiene que ser un número real, porque estamos hablando de un sueldo. Para el sueldo de Pepe. De la misma forma se realizará con los otros dos trabajadores. Ingrese el sueldo de, en este caso, Juanito. O en el tercer caso, ingrese el sueldo de Lucía. Luego de eso, pondremos como valor el sueldo de el trabajador correspondiente. Obviamente como un valor real. Porque sí estamos definiendo las variables. Ahora, estamos creando nuevas variables, como estamos viendo aquí, que van a ser Pepe Plus, Juanito Plus, Lucía Plus, lo cual yo estoy denotándolo de esa manera porque va a ser el valor de su sueldo aumentado más el 10% de este. En este caso, como podemos saber en sí, si queremos obtener cuánto es el 110% de un número, es multiplicar ese número por 110 y entre 100. Pero eso es al final del cabo es un decimal que es 1.10. O 1.1 en todo caso. Así que multiplicamos el valor del sueldo de Pepe por 1.1 para que sea igual a Pepe Plus. O sea, el sueldo aumentado. Es el mismo caso para los otros dos. Aquí hay un comentario. Así que con esto
Estoy denotando que a partir de aquí es el resultado de imprimir. Y voy a imprimir los nuevos sueldos uno por uno. El nuevo sueldo de Pepe es, el nuevo sueldo de Juanito es, el nuevo sueldo de Lucía es. Y con esto acaba nuestro algoritmo sencillo. Ahora voy a proceder a ejecutar el algoritmo paso a paso para que vean el funcionamiento de este. Por ejemplo, el sueldo de Pepe que sea 1500 soles. El Pepe de Juanito que sea 1200. El sueldo de Lucía que sea 1650. Va a realizar las operaciones y luego poco a poco imprimirá los resultados. Y si por ejemplo queremos escribir la suma de sus sueldos, la suma de sus sueldos es la misma idea que en ejercicios anteriores. Simplemente sería escribir esto con una coma y luego de esto tendremos que poner Pepe, luego tendremos que poner así para que tenga un espacio, coma, tendremos que poner Juanito Plus, otra vez un espacio en blanco, y luego tendremos que poner, disculpen es porque es millas simples, y de ahí tendremos que colocar Lucía Plus. Aquí está. Esto hay que sumarlos. Hay que recordar que si queremos la suma tenemos que sumar estos valores. Y colocamos el signo más. 1200, por ejemplo. 1500. 1300. Y aquí, como ven, la suma de los nuevos sueldos lo obtenemos de esta forma, imprimiendo con la suma de las nuevas variables que estamos asumiendo aquí. De los nuevos sueldos, podría colocar aquí. Vamos a guardar esto con control G. O mejor dicho, con control S. Es lo mismo aquí. Tenemos el inicio del algoritmo. Y aquí, por ejemplo, podría marcar con un comentario. Recordemos que en Python es con la almohadilla o símbolo numeral. Sueldo de Pepe y su aumento. Podemos marcar aquí, ya que es la misma idea. Es una entrada entero, pero que va a ser un input, o sea, escrito por el usuario. Luego podríamos colocar, por ejemplo, ¿no? Aquí. Sueldo de Juanito y su aumento. Sueldo de Lucía y su aumento. Y luego aquí van a hacer impresión de resultados, ¿no? En este caso van a ser los nuevos sueldos, pero le daremos el valor agregado. En este caso nos pide ingresar el sueldo, como ven tenemos que ingresar nosotros mismos. Por ejemplo puede ser 2200. Y aquí ya van poco a poco imprimiendo, diciendo Python, los resultados. Aquí, ahora. Vamos a darle a imprimir print, entre comillas, la suma de los nuevos sueldos es, dos puntos. Ponemos una coma. Y tenemos que poner que va a ser Pepe Plus más Juanito Plus más Lucía Plus. Guardamos con control S
y ejecutamos. Vamos a ejecutar. El sueldo de Pepe, supongamos que es 1400. El sueldo de Genito es que sea 1250. El de Lucía que sea 1400 o 1580. Y aquí hacen los nuevos sueldos y la suma total. Pasaremos al siguiente ejercicio, número 4. Realizar un programa que reciba una cantidad de minutos y muestre la pantalla de cuántas horas y cuántos minutos corresponde. Por ejemplo, si nosotros, y para eso voy a permitirme usar la calculadora para ejemplificarlo de manera más sencilla. Recordemos que una hora está conformado por 60 minutos. Si por ejemplo yo tuviera 120 minutos, para transformarlo lo dividimos entre 60 y nosotros sabemos que hay exactamente 2 horas. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo en vez de 120 tuviéramos 125? Si lo dividimos entre 60, claro, tenemos este valor decimal, pero nosotros nos decimos que hay 2,0833333 horas. Y nos decimos que son 2 horas con un sobrante de 5 minutos. Para eso vamos a aprender el uso de otros operadores que veremos a continuación. Aquí tanto en lo que es el pseudocódigo como en Python. Por ejemplo, el proceso lo vamos a llamar hallar horas. En este caso estamos definiendo de manera abreviada, porque podemos hacer esto mismo de aquí, solamente que en PC permite esto como una definición de manera abreviada en una sola línea, que definamos minutos, residuo horas, residuo minutos, como números enteros. Ojo, entrada del usuario, que la computadora escriba que le diga la cantidad de minutos. Luego vamos a poner leer los minutos que vayamos a introducir. Ahora hay que recordar que como ustedes han visto, por ejemplo, en 125 minutos entre 60 obtenemos un número decimal. Pero en sí nosotros necesitamos que este valor sea redondeado. Por lo tanto, utilizaremos esta función que se llama trunc aquí en PC, que sirve para redondear. Mientras que en el caso de Python, la función se llama round, el cual será especificada cuando lleguemos a esa parte. Luego, aquí hay un detalle. Al momento de dividir en una hoja de papel 125 entre 60, nosotros sabemos que para llegar a eso hay que multiplicar 60 por 2 y luego hay que sumarle 5. Ese 5 que queda al final se le conoce como residuo en la operación de la división, como ya aprendimos en la escuela. Y de hecho existe una forma de obtener ese residuo de manera directa. ¿Por qué es importante el residuo en ese caso? Porque es el que nos dará cuántos son los minutos que dan de sobra. En el caso anterior que mencioné de los 125 minutos, los cuales tendremos 2 horas enteras y 5 minutos de sobra. En ese caso estamos hablando de la operación mod, módulo. También puede ser escrito como símbolo de porcentaje. De hecho en Python es escrito de esa manera. Y lo tendremos de esta forma. Resto minutos, que sería la variable minutos, que ya le hemos puesto acá al inicio. Es entrada del usuario, recordemos esto. Le sacamos módulo de 60. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos diciéndole al programa cuál es el residuo de dividir lo que valga esta variable minutos entre 60. Luego escribiremos el primer valor de aquí, rest horas, o sea, al dividir. Luego escribiremos como carácter o como cadena horas y, porque va a ser el valor de esta primera parte del resultado, y luego vamos a estar los minutos
resmin, que es el segundo resultado de aquí, coma, entre comillas, minutos. Con eso acabaremos el proceso y veremos cómo se realiza paso a paso. Dime la cantidad de minutos. En este caso voy a probar el mismo ejemplo. 125. 2 horas y 5 minutos. Probemos otro caso. Por ejemplo, probemos que sea 327 minutos. Es equivalente a 5 horas y 27 minutos. Muy claro. Un ejemplo más. Que sean 254 minutos. 4 horas y 14 minutos. De manera similar, nosotros podemos hacer la traducción de este ejercicio en Python. En este caso vamos a traducir todo lo que hemos avanzado en el ejercicio 4 de Paint al código Python. Vamos a colocar esta ventana aquí a este lado para que esté siempre al frente. Voy a quitarle un poco de zoom para tomarlo como referencia porque de nuevo, aprender su código, por más de que esto no sea útil para conseguir un trabajo profesional en sí, es la base para poder aprender cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, es muy valioso tener esto de referencia. Entonces, por ejemplo, decimos que introducir el número de minutos para que sea más completo para el usuario y que el valor de minutos sea un número entero ingresado por el usuario. Luego de eso, vamos a definir, en este caso voy a corregir el código aquí, que el residuo de horas sea con la variable, con el operador round y entre paréntesis la operación, que sea el valor de minutos dividido entre 60, porque recordemos que una hora es igual a 60 minutos. Luego aquí, que básicamente sea el resto de minutos, y para hallar el módulo es con el símbolo de porcentaje, 60, y ahora decimos que para entregar el resultado, vamos a escribir lo siguiente, entre paréntesis, vamos a hacer una cadena. Y antes de esa cadena vamos a poner que sea res horas, coma, dentro de esa cadena, como vamos a señalar las horas, en esa cadena vamos a poner horas y espacio, vamos a poner una coma. Vamos a poner el res min, porque es el segundo valor que va a corresponder a los minutos sobrantes, coma, minutos. Con esto presionamos Control S. No necesitamos el Paint para más referencia, ya que tenemos el código finalizado. Vamos a revisar la prueba. De nuevo, haré el mismo ejemplo que estamos tomando como base. Vamos de nuevo al símbolo de play para poder correr el ejercicio. Vamos a introducir el número de minutos, que es 125 de nuestro ejemplo base. Y como ven, imprime 2 horas y 5 minutos de manera muy rápida, muy sencilla. Vemos otro. 127 minutos, 5 horas y 27 minutos. Muy interesante, como ven. Voy a limpiar la consola para tenerlo disponible y así proceder con lo que vendría siendo el ejercicio número 5, el cual es el último ejercicio para poder completar toda esta ronda de ejercicios de la semana número 5. Y para finalizar, vamos a realizar un algoritmo secuencial acerca de cómo tener el promedio para un estudiante de la Universidad Nacional Federico de Villarreal, ya que la fórmula para obtener el promedio de un curso es que primero
se halla el promedio aritmético de las prácticas que se tiene y de eso se obtiene el 40%. A eso le sumamos el 30% tanto de la evaluación del examen parcial como la evaluación del examen final. Así que para eso procederé a describir qué es lo que estamos realizando aquí en este código. En este caso, primero necesitamos hacer lo que vendría siendo el promedio. Esta es práctica 1. Ingresé la nota de la primera práctica. Entrega de práctica 2. Lo definimos como entero, no nos olvidemos. Leer práctica 2. Luego, primero hay que tener el promedio, que es la suma de esos entre 2 multiplicado por 0,4. ¿Por qué? Porque el ponderado de prácticas es el 40%, recordemos, que esto lo vamos a tener que sumar al final. Hacemos lo mismo de manera análoga con lo que son los exámenes parciales, solamente que después de leerlo, solamente tenemos que multiplicarlo por 30% o 0,3. Lo mismo con el examen final. Y luego decimos aquí que escriba su promedio final es, y sin saltar, o sea, sin que lo ponga para abajo, ponga el promedio final que sea equivalente a el ponderado de las prácticas más el ponderado del parcial más el ponderado del final. Escribimos el promedio final. Así que vamos a ingresar la nota de la primera práctica. Supongamos que el alumno sacó 11, que la segunda práctica sacó 13, que el examen parcial sacó también 13 y que el examen final sacó 12. Por lo tanto, este alumno habrá sacado 12.3 en lo que es el promedio de ese curso. Vamos a suponer otro caso. Vamos a suponer que la primera práctica sacó 0.7, en la segunda práctica sacó 0.8, en el examen parcial se esforzó un poco más y sacó 13, en el examen final sacó 12. En ese caso su puntuación vendría siendo de 10,5. Y luego con temas posteriores, como vendría siendo las condicionales o algoritmos de selección, ya sea simple, múltiple, etcétera, podemos incluso tomar este valor y hacer que, dependiendo de que si aprobó o no aprobó, le dé un mensaje u otro al programa. Pero en ese caso, como es un algoritmo secuencial, simplemente queremos calcular el promedio de su curso. Vamos a ejecutar el código aquí en Python. Para eso tengo que explicar los equivalentes. Primero, para recorrer el menú, print. Luego, la primera nota, print, ingresar la nota de la primera práctica y que la práctica 1, que es mi variable aquí en Python ya definida, sea un entero ingresado por el usuario con el comando input. El ingreso de la segunda nota es de manera análoga a la primera. El promedio de las prácticas, o sea, pprac, ponemos práctica 1, práctica 2 entre 2 por 0.4, porque ese es el peso de la nota de las prácticas. En cuanto a los promedios de los exámenes, ponemos en este caso el examen parcial, que es la misma idea que esta zona de aquí, pero que al final lo multiplicaremos por 0.3. Y aquí también, para el examen final, se multiplica por 0.3. Luego de eso, calculemos el resultado. El promedio final es el promedio de práctica más el ponderado del parcial más el ponderado del final. Luego de eso, imprimimos su promedio final de este curso es, coma, y la variable está aquí, promedio final. En este caso voy a proceder a hacer la ejecución de este código. Ingresé la nota de la primera práctica. Vamos a suponer que es 12. Ingresé la nota de la segunda práctica. Vamos a suponer que sacó 13 el alumno. En el examen parcial sacó 11. Y que en el examen final sacó 12. En este caso, su promedio final de ciclo de este curso es 11,9. Con esto finalizamos lo que vendría siendo
esa primera ronda de ejercicios, ya que al final y al cabo aprender lo que es pseudocódigo es importantísimo, porque como ven, es el equivalente a en sí cualquier lenguaje de programación, solamente que hay que encontrar cuáles son esos equivalentes dependiendo del lenguaje que sea a nuestra elección, en este caso es Python. Y con esto finalizamos el primer video de esta serie para resolver ejercicios de programación. Muchas gracias.